Justamente hoy empieza la campaña para ellos. Justamente hoy empieza 40 días en la palabra para ellos y para ellas. Tome su lugar, por favor. Muchas gracias. Tome su lugar. Tome su lugar. 40 días en la palabra. 40 días para que aprendamos a amar la palabra. Para que aprendamos la palabra y vivir en ella. Esta semana veremos cómo nos cambia la Biblia. El título de ese sermón es este: ¿cómo nos cambia la Biblia? Porque todos estamos aquí en esta mañana porque algo sucedió cuando empezamos a leer la palabra de Dios. Algo se movió en tu corazón y en mi corazón. ¿Cómo nos cambia la Biblia? Segunda semana de 40 días en la palabra. Entonces quiero darles oficialmente la bienvenida a la segunda semana de nuestra campaña. La Biblia no es como cualquier otro libro, y lo sabemos muy bien. Hay muchos buenos libros en el mundo, hay un montón de buenos libros en el mundo, pero este libro es diferente a cualquier otro libro. Tiene el poder sobrenatural de cambiar vidas. Ningún otro libro tiene tal poder. Y la razón por la que tiene el poder de cambiar vidas es porque es palabra de Dios. Escuche eso, la Biblia no contiene la palabra de Dios. No, la Biblia es palabra de Dios. De pasta a pasta. De Génesis a Apocalipsis. La semana pasada vimos 7 razones por las que podemos estar seguros que la Biblia es palabra de Dios, creada por el Creador. Miren, en los últimos años, los científicos desarrollaron la teoría del Big Bang. Está bien, perfecto. Una gran explosión al comienzo del universo. Te digo una cosa, yo no tengo ningún problema con esa teoría, porque donde hubo una explosión, hubo un detonador. El detonador fue el Señor Jesucristo, el Creador. Si quieren seguir con esa teoría, adelante. No me afecta, no tengo ningún problema con eso. Donde hay una explosión, anteriormente hubo alguien que preparó la explosión y detonó la explosión. Salmo 33 dice así. Salmo 33, versículo 6. Escuche eso. Por la palabra, a ver, ¿por qué? ¿Qué dice ahí? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Las estrellas. Cuando la Biblia dice el ejército de los cielos son las estrellas, todo fue creado por su palabra. Aquel que lo creó todo tiene el poder de cambiar todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es el Señor, Él es dueño. Él creó todo y puede cambiar todo. La pregunta es, ¿cómo empieza el cambio? Conociéndolo. Así empieza el cambio en tu vida y en mi vida, conociéndolo. ¿Y cómo lo podemos conocer? Leyendo su palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Pues lee su palabra. Hoy veremos una lista. Hay 7 maneras específicas en que Dios quiere cambiar tu vida con su palabra. La pregunta es, ¿cómo me cambia la palabra de Dios? Es lo que veremos hoy. Ahora sí, saquen sus Biblias, sus apuntes, cuadernos, lápiz, lo que sea. Tú también que nos ve por internet, prepárate. 7 maneras específicas en las cuales la Biblia cambia vidas y nos ha cambiado a ti y a mí. La primera manera en que la palabra de Dios me cambia es que, número 1, renueva mi vida. Renueva mi vida. ¿Qué significa eso, iglesia? Significa que cuando mi vida se está derrumbando, Él me da una nueva vida, me da un nuevo comienzo, me permite empezar de nuevo.
La Biblia tiene un nombre para eso, es nacer de nuevo. Empezar otra vez, pero de esa manera empezar bien. Tienes la oportunidad de empezar otra vez. Y no permitir que tu pasado afecte tu presente y destruya tu futuro. Pero la única manera es leyendo la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 18. Ponga mucha atención. La palabra dice así: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, ese nacimiento espiritual, la salvación, viene a través de leer la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no puede, escuche eso, sin la palabra de Dios no hay ninguna posibilidad de que seas salvo. Sin la palabra de Dios no estaríamos en dirección al cielo. La pregunta es, a ver, pastor, ¿por qué? Porque ni siquiera sabríamos que hay un cielo si no fuera por la palabra de Dios. No sabríamos acerca de la muerte de Jesús en la cruz si no fuera por la palabra de Dios. No sabríamos cómo confiar en Él. No sabríamos el propósito de nuestras vidas. No sabríamos nada de lo que necesitamos saber para conocer a Dios sin su palabra. Porque todo eso está en la palabra de Dios. Por eso la Biblia renueva nuestra vida, renueva mi vida. La segunda manera en que la palabra de Dios cambia mi vida, número 2, es que erradica mi culpa, la erradica. La mayoría de las personas están atrapadas, están encadenadas a los recuerdos del pasado que no han podido superar. Sentimientos de culpa, resentimientos, envidias, enojos, peleas, etc. Sucedió hace tanto tiempo, pero todavía estás atado a eso. ¿Sabe algo, iglesia? Dios no quiere que pases la vida llevando una carga de culpabilidad. Él quiere que seas libre de culpa y usa su palabra para erradicar la culpa. Ahora quiero aclarar algo. Escuche bien eso. No hablo de las consecuencias de tu pecado. Esa es otra cosa. Todos hemos pecado. Y todos tenemos que pagar las consecuencias de nuestros pecados. No hay de otra. Una vez alguien me preguntó: oye, Angelo, cuando yo pequé, yo no conocía a Cristo, ahora soy cristiano. ¿Algún día las consecuencias de mis pecados regresarán a mí? Yo le miré y le dije: ¿tú conoces el boomerang? Me dijo: ajá. De la manera en que lo aventas, esa cosa regresa a ti, tarde que temprano. Y yo le comenté: en tu pasado sin Cristo, aventaste el boomerang. Mientras Él daba la vuelta, aceptaste a Jesucristo en tu corazón, Él te perdonó de pecados, pero Él te avisó: prepárate, porque el boomerang va a regresar. Pero hay una diferencia. Cuando ese boomerang regresa a tu vida, a tu lado está Jesús, que te va a ayudar a atraparlo. Porque tú ya no estás solo, ya no estás sola. Jesucristo aborrece el pecado, pero ama al pecador. La paga del pecado, ¿cuál es? Si todos hemos pecado, ¿por qué seguimos vivos? Por gracia y misericordia de Jesucristo. Porque Él pagó el precio por nuestras tonterías pasadas. Estoy hablando aquí de erradicar la culpa. Eso que te impide avanzar. No hablo de las consecuencias del pecado. No, es otra cosa. Hablo de dejar atrás lo que te impide seguir adelante con tu vida. A eso me refiero. ¿Y qué dice la palabra sobre eso? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9.
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿De qué, iglesia? De toda maldad. Si yo veo ese pasaje, si tengo que colocar un título en ese pasaje, sería el jabón espiritual. Es el jabón espiritual. Yo no sé si es jabón sote o no, pero limpia. Es el jabón espiritual. Es como si Dios te dijera: te voy a dar un baño, yo te voy a bañar. No solamente te voy a perdonar, sino que también te voy a limpiar completamente. Es un versículo de limpieza, es un versículo de desinfección. Es lo que hace Jesucristo con su palabra. Pero hay que aceptarlo. Romanos capítulo 8, versículo 1, la palabra dice así. Hermoso, ¿no? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escute isso. Não é que pode ser que quede alguma condenação. Não. O pasaje diz claramente: agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesús, los que não andam conforme a la carne, sino conforme a qué, iglesia? El Espírito. Em 3 ocasiones Jesus sanou a alguém e dijo: ve e não peques mais, para que não te venga coisa pior. E uno pensa: que pode ser pior que a cegueira? Que pode ser pior que a sordera? Que pode ser pior que um membro amputado? Sabe o que é pior? O inferno é pior. É como se Cristo dijera: mira, já te sané fisicamente, te quero sanar espiritualmente, por isso ve e não peques mais, para que não venga sobre ti coisa pior. Aí está Romanos 8:1. Isso é um grande alívio para o sentimento de culpa de aqueles que lo têm todavía. É um grande eliminador de remordimento e vergüenza. Pero não pequem mais. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra, está subrayado. ¿Qué quiere decir eso? Escute isso. Quando lleno mi mente com a palavra de Deus, quando lleno mi mente, não de basura, não de porquerias del mundo, não. Quando lleno mi mente com a palavra de Deus, mi mente se lava. Limpia la sociedad, la basura, lo malo y la vergüenza. Isso é o que hace la palabra de Deus. Nos limpia. Me limpia desde el interior. Se trata de una limpieza espiritual para que mi sentimento de culpa sea erradicado y sacado de mi sistema. ¿Sabe el problema? El problema es que la persona sabe que Cristo ya lo perdonó, pero él mismo no se perdona. Y queda y lleva esa carga toda la vida. Como que si la sangre derramada en la cruz no hubiera sido suficiente. Eso es pecado. Dudar que Cristo da liberdade é pecado. A única maneira de erradicar isso é leyendo a palavra de Deus. Juan capítulo 15, versículo 3. Já vosotros estáis limpios por la palavra que os he hablado. Significa que há um poder de limpeza em la Bíblia quando la lees. Se elimina o sentimento de culpa de mi vida, de tu vida, e nos ensina a verdade. E a verdade é que Cristo vive e nos ama e está aí nesta tarde em graça e paz conosco. Essa é a verdade. A verdade os hará livres. Assim que a palavra de Deus renueva mi vida, erradica mi culpa e número 3, activa mi fé. Activa mi fé. Isso é muito importante porque isso me dá confiança, te dá confiança para seguir adelante.
La mayoría de las personas no se sienten seguras. La mayoría de la gente tiene miedo a la muerte. Tiene miedo de tomar riesgos. Tiene miedo de fracasar. Tiene miedo de todo. Están llenos de toda clase de pánicos y miedos. No caminan con confianza porque no son personas de fe. ¿Cómo se activa la fe para que seas libre? Romanos capítulo 10, versículo 17. Muy conocido. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué? Voy a explicar eso. Es una frase muy sencilla. La fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Simplemente eso. Repito, la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye simplemente es la palabra de Dios. Si alguna vez has leído un pasaje en la Biblia y de pronto piensas, yo puedo hacer eso, es más, yo quiero hacer eso. Y leemos, ¿no? Y el Señor los envió de dos en dos y predicaban y las señales seguían. Tú lees y dices, oye, yo puedo hacer eso también. Porque el Dios que estaba con ellos está conmigo. Es el mismo Dios. ¿Sabe qué es eso? ¡Pum! Se activó tu fe. Ni cuenta te diste, ¿verdad? Pero tu fe acaba de ser activada. ¿Por qué? Porque leíste algo en la Biblia y dice, yo lo puedo hacer también. Sin soberbia, sin orgullo, sin payasada. Simplemente es, ok, yo lo puedo hacer. Es más, yo lo quiero hacer. La palabra acaba de activar tu fe. Cuando escuchas una predicación y de pronto piensas, ok, yo también puedo hacer eso. Puedo hacer todas las cosas en Cristo porque Él me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Es bíblico. Significa que acabas de activar la fe por oír la palabra de Dios. Esta es una de las enormes diferencias entre la Biblia y los libros de autoayuda que proliferan en todo el mundo. Libros de autoayuda. Esta es una de las mayores diferencias entre la palabra de Dios y libros de autoayuda. Los libros de autoayuda te pueden decir algunas cosas buenas. Ellos te pueden decir que lo que hay que hacer, pero no te dan el poder para hacerlo. Es eso. Lees un libro de autoayuda que te dice, si quieres tener éxito en la vida, deja de preocuparte. Fabuloso, fantástico. Renuncia a todos tus hábitos malos. Eso es muy bueno. Te va a decir las cosas correctas que hacer, pero no te da el poder para hacerlo. ¿De qué te sirve entonces un libro de autoayuda? No tienes el poder de hacerlo porque esos libros, escucha eso, no tienes el poder de hacerlo porque esos libros no tienen vida. Son libros nada más, no están vivos. Pero la palabra de Dios no solo te dice qué hacer, sino que te empodera para que lo puedas hacer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la misma palabra. Y además, la palabra de Dios aumenta tu fe cuando tú la pones en práctica. Hagamos un ejercicio de imaginación en esta mañana. Ok. Cuando Moisés murió, Josué fue el encargado de dirigir a la nación completa de Israel en las batallas para luchar por la tierra prometida. Todos sabían que ese muchacho iba a asumir el cargo. ¿Sabe por qué? Porque por 40 años habían visto que cuando Moisés se adelantaba para orar, ese chamaco se quedaba a la mitad entre Moisés y el pueblo. Nadie le dijo eso. Él lo hacía. Moisés iba a orar allá y él se colocaba aquí. Y de aquí no salía hasta que Moisés regresaba. Todos sabían que ese muchacho tenía algo especial. Tú no encuentras aquí en la palabra una instrucción directa de Jehová. Mira, hijo, cuando Moisés salga, tú acompáñalo, ¿eh? No, él lo hacía.
E me imagino que Moisés, as primeiras vezes, mirava hacia atrás e pensava: por que me sigue esse chamaco? De onde vai ele? Depois se deu conta de lo que era. Queria aprender de Moisés. Pero não é o mesmo aprender de Moisés que ser Moisés. E Moisés muere. E quizás, ok, não está na Bíblia, não lo busque. Hagamos uma dinâmica de imaginação. Ok? Quizás Josué pensou, e era muito normal que hubiera pensado assim: mira, eu não posso fazer isso, ni louco, eu não posso fazer isso, eu não sou Moisés, eu não tenho a capacidade para fazer isso, é uma tarefa demasiado grande, o sonho é demasiado grande, o objetivo é demasiado grande, a visão é demasiado grande, não posso fazer isto, não sou Moisés. Ele sim era bueno, eu não. Não sabemos se alguma vez pensou assim. Pero por las dudas, mira o mensaje de Jeová a esse jovem. Éxodo, capítulo 23, versículo 27 ao 30. Eu enviaré mi terror delante de ti, e consternaré a todo o pueblo donde entres, e te daré a cerviz de todos os inimigos. ¿Sabe o que é cerviz? La nuca, como el yugo. Significa: vas a entrar e vas a someter a todos ellos a través de mi poder, el cuello. Se inclinarán ante mí ao ver que tú te inclinas ante mí e tú los vas a conquistar. Es la cerviz, es la nuca. Enviaré delante de ti la avispa, literalmente, la avispa, que eche fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. E aqui vem a clave, é um processo de aprendizagem. Não los echaré delante de ti em um ano, para que não quede a terra deserta e se aumentem contra ti as fieras del campo. Pouco a pouco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques e tomes possessão de la terra. ¿Sabe que é isso? Igreja Graça e Paz, a fé é um processo diário. Um processo diário. Josué entra e pouco a pouco eu los vou sacando e tu avanças. Eu los saco e tu avanças. Porque se saco a todos de uma vez, vai quedar um espaço vazio. E então as fieras vão a dominar esse espaço. Não, hijo. Tu acompanha-me nada mais. Pero a fé é um processo diário. A quarta coisa que a Bíblia faz em tu vida, número 4, a palavra de Deus estimula mi crescimento espiritual e o tuyo também. Estimula mi crescimento espiritual. A palavra de Deus renueva mi vida, me permite volver a empezar, erradica mi culpa, me limpia, activa mi fé, e logo, à medida que começo a crescer, a palavra de Deus estimula mi crescimento. Hechos capítulo 20, versículo 32. E agora, hermanos, os encomendo a Deus e a la palavra de su gracia, que tem poder para sobreedificar-os, escute, está subrayado, e dar-os herência, com todos los santificados. A pergunta é: ¿qué es uma herência? La herencia es algo que obtienes por ser parte legítimamente de uma família que é legitimamente tuya. ¿Dónde voy con isso? Quando te entregas a Cristo, quando te convertes em cristiano, quando pones tu vida nas mãos de Cristo, quando confias em Ele para a salvação, não só eres um creyente mais, te convertes em parte da família de Deus. E isso te dá acesso à herança de Deus a seus hijos. Agora tens os privilégios de la família de Deus. Porque quero falar com pessoas que nos veem e que les han engañado dizendo todos somos hijos de Deus. Isso é uma mentira, isso é uma babosada.
No es cierto. No es cierto. La palabra dice que aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, a estos les ha sido dada potestad, autoridad, derechos hijos de Dios. Punto. Solo a través de Cristo, de ninguna otra cosa. Pastor, entonces, ¿qué somos? Hasta el momento, creación de Dios nada más. Nada más. Hasta el momento en que Cristo entra a tu corazón, es cuando pasas a ser parte de la familia de Dios. Cuando dicen amén, ahí dicen gracia y paz. Esa es la verdad. Y no lo digo yo, lo dice aquí, mira. ¿Quieres pelear con alguien? Pelee con el autor del libro. Es Jesucristo, no pelees conmigo. Pelee con la palabra. Pelee con Cristo. Él ha dicho, nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie. Sea judío o sea gentil. Nadie. La sentencia es esta. Cuanto más lo conozco, más lo amo. Cuanto más lo amo, más le sirvo. Cuanto más le sirvo, más quiero estar delante de Él. Pero es un proceso. Es un proceso. Te conviertes en la familia, en parte de la familia de Dios. Tienes los privilegios de la familia de Dios. Claro que hay responsabilidades de la familia y hay privilegios en la familia. La Biblia te dice que tienes una herencia espiritual que vas a ganar de Dios, no solo aquí en la tierra, sino también en el cielo. Seamos lógicos. Ustedes también que me están viendo, seamos lógicos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Yo sé que el hubiera no existe, como se dice en México, el hubiera no existe, pero ¿qué? Hagamos otro ejercicio de imaginación. ¿Okay? ¿Qué pasaría si vas por la vida sin saber el poder, las oportunidades, las bendiciones y los beneficios que están disponibles para ti como hijo de Dios? ¿Qué pasaría con tu vida? Ni siquiera te tomaste el tiempo para saber lo que eran. Eso no sería nada inteligente, ¿verdad? Y es exactamente lo que pasa con las personas que no quieren escucharte cuando tú les hablas de Jesucristo. Rechazan, ni siquiera saben los beneficios de la herencia reservada a los hijos y las hijas de Dios. Eso no es nada inteligente. Rechazar a Cristo no es nada inteligente. La Biblia te dice que tienes una herencia espiritual. Y cuando tú hablas a otra persona de Cristo, esa persona se encierra, ni permite que tú le digas los beneficios de ser parte de la familia de Dios. Solo la familia tiene derecho a la herencia. Los que están fuera de la familia no son parte de absolutamente nada. Es exactamente lo que pasa con aquellos que rechazan a Cristo. Es como ser hijo de un multimillonario y no querer abrir su testamento. Es una tontería. Es una tontería. ¿Quién es tu papá? Mi papá es el más rico del mundo. Y el testamento no me interesa. Fantástico. Eso no es nada inteligente. Hay un pasaje que vimos semana pasada, pero quiero que lo veamos otra vez. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Estamos viendo que la palabra estimula mi crecimiento espiritual. Y el pasaje dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Te digo una cosa, yo espero que hayas estado en un grupo pequeño de esa campaña semana pasada. Si no, todavía estás a tiempo de hacerlo, porque esa campaña se basa en la predicación dominical, en que estés en un grupo pequeño tuyo o de otra persona y que memorice un versículo a la semana. Si estuviste en un grupo pequeño de Gracia y Paz estudiando esa campaña semana pasada, vieron algo muy curioso. Lo que acabas de leer, lo que acabamos de leer, se llama en griego una
cláusula INA. Isso que está aí é uma cláusula INA. O que significa isso? Donde se declara o propósito de um determinado escrito, pergamino ou livro. É uma cláusula INA. Declara o propósito da palavra de Deus. Te vou explicar de outra maneira esse pasaje. A palavra de Deus te ensina. A enseñanza é Deus mostrándome o caminho a seguir. Por isso te ensino. A palavra de Deus te redarguye. É quando Deus te mostra que saliste del caminho, su caminho. A palavra de Deus te corrige. É Deus mostrándote como regressar a su caminho. E a palavra de Deus te instruye. É quando Deus te ensina a nunca mais abandonar su caminho. É uma cláusula INA. Para isso está a palavra de Deus. Número 5. Como a Bíblia me cambia. Número 5. A palavra de Deus ilumina mi mente. Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Não tens que ter um máster em engenharia aeroespacial de Harvard para ler a palavra de Deus. Não hace falta. Seria bueno, mas não hace falta. Para ser cristiano e seguir a Cristo. Assim que Deus quer usar su palavra para iluminar nuestras mentes e corazones em um mundo que vive em tinieblas. Ele quer trazer a luz a nuestras vidas. Como hace isso? Como se enciende a luz em nuestras vidas? Ok, vamos a outro versículo. Salmo 119, versículo 99. Mas que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testemunhos são mi meditação. Significa, sei mais que mis maestros, porque leo e medito em tu palavra. Sei mais que mis maestros, porque leo e medito em tu palavra. Quando sumerges tu mente em la palavra de Deus, se encende a luz. Ele te ajuda a ver as coisas com uma perspectiva muito diferente, uma forma diferente. E uma vez que isso sucede, te dá a oportunidade de fazer uma coisa mais. Uma vez que encende a luz, há algo mais. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todos conhecem esse pasaje. Há quadros com um poste de luz aí com esse pasaje, mas poucos sabem o que significa. Ele encende a lâmpada para que podamos ter uma direção segura em nossas vidas. Uma lâmpada a mis pies. Nunca te puse a pensar por que não é uma lâmpada a mis manos? Por que é a mis pies? Não é um mega reflector como de Batman, de la Bate-Señal. Não é assim. É uma lâmpada a tus pies. É uma lâmpada. O que está dizendo aqui? Mira, é como sostener uma linterna que solo te provee luz para tu seguinte passo. Tem a lâmpada hasta aqui. Não te provee luz mais allá. Se haces isso, a luz se apaga. Se haces isso, a luz se enciende. Lâmpada é a mis pies tu palavra. ¿Sabe o que significa isso? Processo. É um processo. Se a luz iluminara 1 quilômetro, não seria fé, seria vista. Já ves todo, sabe o que vem, né? Mas não é assim. Não se trata disso. É como sostener uma linterna que solo dá luz suficiente para o próximo passo. A grande pergunta é: ¿queres mais luz em tu caminho? Pues camina. Camina. Sigue caminando. A luz
no te va a faltar en tu camino. Confía, pero camina. Tienes que dar el siguiente paso. La única manera de conseguir más luz para tu camino es caminando. Significa es permanecer en su palabra. Aquí tienes la luz. Número 6. La sexta manera en que Dios cambia mi vida con su palabra es eleva mi estado de ánimo. La palabra de Dios me ayuda. Eleva mi estado de ánimo. Cada vez que te desanimes, e hemos tenido muito desânimo nos últimos 2 anos e meio, com toda a pandemia. Cada vez que te desanimes, não necessitas um descanso para salir a caminhar. Necessitas um descanso, pero na palavra de Deus. Deus nos deu a Bíblia para animar-nos. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque as coisas que se escreveram antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. No hay esperanza fuera de la palabra de Dios. No hay esperanza fuera de Cristo. Todo lo que está escrito en las Escrituras tiene la intención de alentar, de apoyar, de animar. Tiene el propósito de ser un elevador del estado de ánimo. Aún las partes más duras que están aquí, están ahí para animar tu vida en la dirección correcta, en el camino correcto. Por lo tanto, Iglesia Gracia y Paz, hermanos, hermanas, amigos, amigas, la próxima vez en que te desanimes, la próxima vez en que te sientas fatigado y te quedes sin fuerzas, en vez de sentarte y prender la tele, siéntate y abre la Biblia. Eso es lo que necesitas, no la tele. Romanos 15, versículo 4, olha o que vimos aí. Salmo 119, versículo 114, a palavra diz assim: mi escondedero e mi escudo eres tu. Escute isso: em tu palavra he esperado. Em tu palavra he esperado. Salmo 119, versículo 114. E por último, pero no es el final, número 7, la palabra de Dios libera todo mi potencial. Debo repetir, la palabra de Dios libera todo mi potencial. Solo Dios, tu creador, conoce tu potencial plenamente. Ni tú lo conoces. Ni siquiera tú conoces todo el potencial que hay en ti. Ni siquiera tú sabes de la grandeza que hay dentro de ti, iglesia. Solo Dios sabe lo que eres capaz de hacer. Así que tienes que pasar tiempo en la palabra de Dios para salir de las cajas que alguien te metió. Tienes que salir de ahí. Otras personas te han encerrado en cajas. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes. ¿Quién crees que eres? No puedes. Y te la crees. Solo la palabra de Dios te empodera de tal manera en que sales de las cajas en que alguien te ha metido. La mayoría de las personas viven de expectativas de los demás. Viven de la aprobación de los demás. A veces crecen escuchando cosas como: tú no puedes hacer esto, nunca serás bueno en nada. Y esa es dura, ¿no? ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermana? Nunca llegarás a nada. Entonces te meten en una caja, la cierran. Esa caja se mete en otra caja, la cierran. Quizás te dijeron todo eso y más una y otra vez. Y te digo algo, ellos se equivocaron. Ellos te mintieron. Tú ni siquiera conoces todo tu potencial. Solo Dios lo sabe. Pero Dios quiere
que tú también lo sepas y te liberes de una vez por todas de todo eso. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, la palabra dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Déjame resumir todo eso, ¿ok? Es una pregunta muy extensa. ¿Te gustaría tener tu vida renovada después que se te vino abajo, tu culpa erradicada por todo lo que has hecho mal, tu fe activada por lo que tendrás más confianza de hoy en adelante y valor, tu crecimiento estimulado por lo que te convertirás en todo lo que estás destinado a ser, tu mente iluminada para que puedas tomar decisiones acertadas, tu estado de ánimo elevado y tu potencial liberado? Yo pregunto, ¿hay alguien en ese lugar que quiere eso en su vida? Porque yo sí quiero. Yo sí quiero todo isso e quero mais. E quero mais. Se isso é contigo, levanta tu mano. Diz, Senhor, eu lo quero. Eu quero todo isso e quero mais, Senhor. Quero todo isso e quero mais. É exatamente por isso que estamos fazendo 40 dias na palavra. Porque todo está na palavra de Deus. Absolutamente todo. A pergunta final é essa. Ok, pastor, eu lo quero. Já entendi. La necesito. Pero ¿cómo puedo obtener esos beneficios? Y la pregunta es esa, que está ahí. ¿Cómo obtengo esos beneficios? Bueno, hablaremos de eso a profundidad en las próximas semanas, pero te voy a dar un adelanto. Hoy. ¿Qué hago con la palabra de Dios para liberar todo lo que hemos visto? Número 1, aprendiéndola. Aprende la palabra de Dios. No solo la leas, aprende, aprendiéndola. Marcos capítulo 12, versículo 24. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Jesús dijo a los fariseos: ¿sabe cuál es tu problema? Simplemente no conoces lo que predicas. No conoces lo que enseñas. No conoces mi palabra. Sígame en esa lógica, por favor. Hay una lógica aquí. Sígame en esa lógica. Tu problema no es tu problema. Tu problema es cómo respondes a tu problema. Uno ve el problema y dice: wow, enorme. No, es muy fácil. Pero tu problema nunca es tu problema. Tu problema de verdad es tu respuesta a tu problema. Tienes dos maneras de responder, la tuya y la de Dios. ¿Cuál quieres usar? La de Dios. Ok, entonces lee la palabra de Dios para responder al problema. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La respuesta correcta para la decisión correcta está en la palabra de Dios. Número 2, aceptándola como mi autoridad. Vimos semana pasada eso. Hay cosas en la Biblia que no entiendo, pero las acepto. Hay cosas en la Biblia que no me gustan, pero las acepto. Hay cosas en la Biblia que son incómodas para mí, pero las acepto. Hay cosas en la Biblia que deseo que Dios nunca hubiera dicho, pero las acepto, porque Dios es Dios y yo no. No es palabra de Ángelo, es palabra de Dios y la acepto tal y como es, porque es palabra de Dios. La acepto como mi autoridad. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es palabra de Dios, no de hombre. Y número 3, ¿cómo tengo acceso a los beneficios de ella? Número 3, actuando en ella. Actuando.
según la palabra. Juan capítulo 13, versículo 17. La palabra dice así: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Está subrayado porque isso é importante. Ahora, ojo con eso, por favor. A ver, ponga mucha atención, ojo. El texto ahí no dice: ahora que sabes todo eso, Deus te va a bendecir por saber todo eso. No, no. Serás bendecido, bendecida por poner en práctica lo que has aprendido de la palabra de Dios. Si las hicieres, ¿de qué sirve saber? ¿De qué sirve que sepas la palabra de Dios si no actúas como ella? El versículo es directo: bienaventurados seréis si las hiciereis. Saber por saber no sirve de nada. Tengo que aprender, luego tengo que aceptar como mi autoridad, y después tengo que actuar conforme a la palabra. Y entonces, escute isso, estamos terminando. Y entonces, y solo entonces, mi vida será renovada, mi sentimiento de culpa será erradicado, mi estado de ánimo será elevado, mi fe será activada, mi crecimiento espiritual será estimulado y mi potencial será liberado. Todas estas cosas suceden cuando tengo la oportunidad de aprender, aceptar y actuar conforme a la palabra de Dios. Se ponen de pé, por favor. ¿Cómo nos cambia la Biblia? Lo acabamos de ver. Lo acabamos de ver. Vamos a orar. Yo te invito, si quieren pasar aquí al altar, vengan. Con cubrebocas, claro, pero vengan. O si no, quédate ahí, pero usa tu silla como altar. O si no te puedes hincar, siéntate. Pero la cosa es que oremos todos, ¿verdad? Dispõe tu corazón para hablar con aquel que escribió lo que tú acabas de escuchar. No hay otro nombre bajo el cielo en que tengamos el poder de la resurrección y la vida eterna, solo en el nombre de Jesús. Señor Jesús, gracias por la oportunidad de ser diferente, haciendo algo diferente. Jesús, gracias por el privilegio de estar en tu casa, aprendiendo de ti. Pero ¿sabe qué, Señor? Líbranos de la tentación de ser oidores nada más. Cuando salgamos de aquí hoy, cargados con conocimiento de tu palabra, más nos vale, Señor, que la pongamos en práctica. De lo contrario, de nada va a servir pasar aquí 1 hora y 40 minutos. Estamos seguros, Señor, de que tu palabra renueva nuestras vidas, erradica nuestras culpas, activa nuestra fe, estimula nuestro crecimiento espiritual, eleva nuestro estado de ánimo y libera todo el potencial que tú habías colocado en nosotros, y ni siquiera nosotros nos habíamos dado cuenta de ello. Solo por tu palabra, Señor. Ahí en tu corazón agradece a Dios. Abre tu corazón y agradece al Señor. Quizá tu corazón esté lastimado, esté herido por alguna situación, pero tú escoges cómo responder a esa situación. No eres responsable por el daño que te hicieron, pero sí eres responsable de responder de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, gracias, Señor, porque nos provee de tu perspectiva para seguir adelante. Tu perspectiva, Señor, para caminar contigo, no la nuestra, la tuya en nosotros. Gracias por tu palabra. Es mucho más que un libro, es vida. Es vida, Señor. Y cada vez que lo leo, cada vez que aprendo, ganas tengo de seguir leyendo, Señor, y de platicar contigo todos los días de mi vida.
E quando a plática aqui termine, Senhor, seguramente a plática seguirá aí, ao lado de tu trono de graça. Vamos, dile graças, agradece a Deus nesta tarde. Graças, Senhor. Eres um Deus de primeira, eres um Deus de segundas oportunidades. Nos estás dando uma segunda oportunidade e la tomamos, Senhor. Por lo tanto, graças. Amém e amém. Graças, Senhor. Aleluia. Se põem de pé lentamente, por favor. Com cuidado. Muito cuidado. Se põem de pé, por favor. E uma vez que estejam de pé, assim de pé, dê um aplauso a Jesus Cristo. Ele merece, verdade? Eu estou seguro que Ele merece. Graças, Senhor Jesus, por a palavra que dá vida. Por a palavra que dá vida. Graças, Senhor.